Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora vaya a ver el video. Mi nombre es Giovanni Santiago Hernández y hoy voy a poner la unidad uno de lo que es arquitectura de computadoras. Iniciamos con la presentación. El tema número uno es la evolución de las computadoras. Primero fue el ábaco, que surgió en Asia Menor y aún se utiliza. Se utilizó originalmente por mercaderes para llevar a cabo transacciones y contar los días. El segundo fue la calculadora de Pascal. Esta fue en el año de 1642. Por Blaise Pascal la inventó y fue como un método o una idea que surgió para ayudar a su padre a calcular los impuestos. Lo que sigue es la máquina de multiplicar de Leibniz en 1694 y fue un artefacto de confusiones aritméticas que está basada en la calculadora de Pascal. Eh, lo que sigue es la máquina de telar de Jacquard, que fue un artefacto que era controlado por tarjetas que tenían huecos y estaban estratégicamente perforados. La máquina diferencial de Babbage en 1822 fue la siguiente, que trabajaba con vapor y era amplia del tamaño de una locomotora. De ahí lo que surgió fue el primer uso de la programación en 1832 de Lady Ada Lovelac, y creó instrucciones rutinarias para controlar la computadora, que surgió de las tarjetas perforadas y podían prepararse para repetir ciertas instrucciones. Posteriormente surgió la máquina tabuladora en el año de 1889 por Hollerith. Le dio paso al procesamiento de los datos automatizados y fundó una compañía de máquinas tabuladoras que después pasó a ser IBM. De ahí surgió la máquina para resolver ecuaciones diferenciales en el año de 1931. Y en el año de 1940 surgió la primera computadora eléctrica de Atanasov y Berry. En el año de 1970 se inventó el mouse, o ratón como mejor lo conocemos, por la compañía Xerox PARC. Apple en 1976 crearon la Apple I y II y las máquinas Macintosh en 1984. La primera generación de computadoras surgió del año de 1945 a 1956 y la primera computadora fue utilizada para fines militares durante la Segunda Guerra Mundial. En la segunda generación, que fue de 1956 a 1963, se reemplazaron los tubos de vacío por los transistores y se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. En la tercera generación, que fue de 1964 a 1971, el uso de chips de silicón y los sistemas operativos. La cuarta generación, que fue de 1971 hasta nuestra actualidad, se desarrollaron nuevos chips con mayor capacidad de almacenamiento y se comenzaron a utilizar las computadoras personales y las Macintosh. Niveles de abstracción y tecnología de computadoras. En la abstracción hay dos puntos. El primero es el proceso de eliminar detalles para simplificar y concentrar la atención con base en el acto de retirar o remover algo. El acto o proceso no ha de considerar una más propiedades de un objeto complejo a fin de atender los demás. En el punto 2 hace hincapié al proceso de generalización para identificar el núcleo común o esencial con base en el proceso de formulación general de conceptos para abstraer propiedades comunes de las instancias, un concepto general formado por la extracción de características comunes a partir de ejemplos específicos. Organización y arquitectura, que es el siguiente tema. La organización de computadora se refiere a las unidades funcionales de una computadora,
como la unidad central de procesamiento, unidad de memoria y dispositivos de entrada y salida, las interconexiones que materialicen especificaciones arquitectónicas. Una computadora en su forma más simple consta de una unidad central de proceso, que es el CPU, una unidad de memoria, una unidad de entrada y salida. A su vez, unas unidades están interconectadas mediante un conjunto de líneas de comunicación que recibe el nombre de bus. La unidad de memoria está organizada como un conjunto de celdas, cada una de las cuales puede almacenar una instrucción y tiene asociada una dirección única. Los buses del sistema. Cabe decir que son muchos buses, pero no puse tantos porque el video va a ser un poco más extenso y no cuento con internet suficiente para subir un video de mucho tiempo. Un bus es una trayectoria por la cual viajan los datos en una computadora para comunicar los distintos dispositivos entre sí. Los principales buses que se encuentran dentro de una PC son los buses del microprocesador, los buses de memoria y los buses del sistema. Los buses de memoria se utilizan para transferir datos entre el microprocesador y la memoria RAM. Los buses del sistema, son los caminos por los cuales los datos viajan del microprocesador al disco rígido o de la memoria al disco. Los buses de datos llevan información que estos van en tipo de bytes desde el micro, por eso se llama bidireccional. Los buses de direcciones permiten al micro seleccionar posiciones de memoria para lectura o escritura en un bus unidireccional, ya que el micro solicita direcciones que son leídas por los periféricos. Los buses de control consisten en señales individuales con las que el micro controla los dispositivos externos y mediante los cuales se pone de acuerdo con ellos para realizar transferencias de información. Los componentes de la computadora, que son la la carcasa o ¿cómo se le podría llamar? O sea, toda la caja donde tiene todos los componentes, la placa madre, el procesador o CPU, la tarjeta gráfica, que si no hay es GPU integrada, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento, que son SSD, NVMe, SSD, HDD, la refrigeración y el PCU, fuente de alimentación. PCI, o también interconexión de componente periférico, es un bus muy popular de ancho de banda elevado, independiente del procesador, que se puede utilizar como bus de periféricos o bus para una arquitectura entre planta. El PCI proporciona mejores prestaciones para los subsistemas de entrada y salida de alta velocidad. Por ejemplo, los adaptadores de pantalla gráfica, los controladores de interfaces de red, controladores de disco, etc. El estándar actual permite el uso de hasta 64 líneas de datos a 66 MHz para una velocidad de transferencia de 528 MB o 4224 GB por segundo. La memoria caché es un tipo de memoria muy rápido que contiene un pequeño conjunto de instrucciones que el equipo utiliza con asiduidad para realizar sus tareas cotidianas. El equipo carga esas instrucciones a la caché usando algoritmos complejos para poder acceder a ellos de manera rápida, eficiente y sin obstáculos de por medio. La caché es un tipo de memoria a la que el procesador tiene acceso directo, casi instantáneo, y al que se almacenan los datos de instrucciones que más utiliza para tenerlos a mano. Los RAIDs. Cabe decir que son muchos RAIDs también, pero voy a decir como en general lo de los RAIDs porque pues si no me va a llevar bastante extenso el video. Y los RAIDs funcionan emplazando los datos con varios discos duros y permitiendo que las operaciones de entrada y salida funcionen de manera balanceada, mejorando el rendimiento. Para que un sistema RAID funcione es necesaria la presencia de un controlador RAID y puede ser bien por un hardware o por un software. Al día de hoy la gran mayoría de las PCs de usuario ya cuentan con una controladora RAID por software integrada en la BIOS de la placa base, y de hecho los controladores por hardware tan solo se usan en entornos empresariales al día de hoy. La memoria óptica. Las memorias en disco óptico almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular.
La información se lee iluminando la superficie con un diodo láser y observando la reflexión. Los discos ópticos son no volátil y de acceso secuencial. Y estos son los siguientes formatos de uso común: CD, CD-ROM y DVD, CDR y DVD-R, CD-RW, DVD-RW, Blu-ray y HD-DVD, que son los de alta definición. Y esto es todo. Muchísimas gracias, profesora.